El sentido del gusto. El sentido del gusto se encuentra en la lengua. La lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca o cavidad oral. La sensación que un alimento produce en el sentido del gusto se llama sabor. Los alimentos pueden ser dulces o salados, ácidos o amargos. Detectar esos sabores es la función de las papilas gustativas en la boca. Su importancia depende de que permita seleccionar los alimentos y bebidas según sean los deseos de las personas y también según las necesidades nutritivas. El gusto actúa por contacto de sustancias químicas solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, olor y gusto. El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados botones gustativos, las cuales se sitúan preferiblemente en la lengua, aunque en algunas se encuentran en el paladar. Su sensibilidad es variable. La lengua presenta una estructura denominadas papilas, que le confieren su aspecto rugoso. En ellas se encuentran los botones gustativos, donde se asientan los químicos receptores, junto con las células epiteliales que le sirven de sostén. Según su forma se conocen tres tipos de papilas. Papilas pungiformes. Tienen forma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y bordes laterales de la lengua. Son sensibles a los sabores dulces, ácidos y salados. Papilas caliciformes o lenticulares. Tienen forma de cáliz o copa y se distribuyen cerca de la base de la lengua formando una V. Captan los sabores amargos. Papilas filiformes o cónicas. Tienen una forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua. A diferencia de las papilas pungiformes y caliciformes, no tienen funciones gustativas y solamente son receptores táctiles y captan la temperatura. Fisiología del gusto. Para percibir un sabor se requiere estimular las células receptoras del gusto o corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son los receptores del sabor y están ubicados alrededor de las papilas gustativas. Fundamentos del sentido del gusto. Aunque constituye el más débil de los sentidos, está unido al olfato, que completa su función gracias a las papilas olfativas, filogenéticamente afines a las papilas gustativas. Así, el sentido del gusto además es un poderoso auxiliar de la digestión, ya que sabemos que las sensaciones agradables del gusto estimulan las secreciones de la saliva y los jugos gástricos. Las papilas gustativas juegan un papel muy importante en ese sentido. Esto se debe a que el olor de los alimentos que ingerimos ascienden por la bifurcación aerodigestiva hacia las mucosas olfativas o pituitaria, y así se da el extraño fenómeno que consiste en que probamos los alimentos primero por la nariz. Enfermedades del gusto. Ageusia. Es la pérdida o reducción del sentido del gusto y es consecuencia de enfermedades que afectan al sentido del olfato o directamente bucales como trastornos ocurridos en la lengua, como quemaduras o ciertas parálisis faciales. Disgeusia. Este trastorno distorsiona el gusto de los alimentos y bebidas ingeridas. La distorsión del gusto puede representar un síntoma de depresión. Hipogeusia. Se refiere a la escasa capacidad de degustar y diferenciar los sabores básicos. Created using Powtoon.